Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Comunidad Terapón, un espacio para la escucha. Les saluda Carolina Reyes y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo porque sabemos que viene una temporada importante a nivel familiar, que es la Navidad, el Año Nuevo, y vamos a hablar sobre la muerte de papá. Y para eso hemos invitado a una experta en el tema, la maestra Cecilia Olvera. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Gracias por aceptarla. Y bueno, maestra, ¿nos pudiera platicar un poco acerca de su formación profesional? Claro que sí, Caro. Mire, bueno, mi profesión es psicóloga, soy licenciada en psicología. Tengo una maestría en tanatología y un doctorado también en tanatología. Me certifiqué 2 veces en acompañamiento emocional a pacientes con cáncer. Actualmente, bueno, estoy también estudiando un diplomado en logoterapia Ujú, y estoy trabajando en servicios de salud, ujú. atendiendo a pacientes con cáncer. Y bueno, pues tengo mi consultorio particular, que también aquí atiendo pacientes psicológicamente y a pacientes en estado de duelo. Muy bien. Al final del podcast vamos a pedirle si nos comparte sus datos y sus redes sociales, si gusta, para si hay alguna persona interesada acerca de usted, pues que pueda acudir a sus servicios. Claro que sí, Caro, con mucho gusto. Bueno, pues hoy escogimos el tema de la muerte de papá. Nos parece un tema bastante importante, sobre todo como lo hablábamos, digo, en cualquier época del año es importante, ¿no? Pero viene una temporada para los dolientes, pues algo difícil, ¿no? La muerte de papá es algo que atraviesa a toda la familia. ¿Pudiera hablarnos acerca, pues bueno, de cuáles son estas características o la sintomatología que puede aparecer en los dolientes? Sí, Caro, mire, como usted lo acaba de mencionar, es un tema de suma importancia. La muerte de papá, bueno, sabemos que la figura paterna es muy importante en la infancia, en los niños, ¿verdad? Ujú, Todos hemos tenido un padre, a lo mejor un padre o una figura paterna, ujú. pero siempre ha estado ahí esa figura, ¿verdad? Y al momento de perder a ese padre que fue tan importante en nuestra infancia y obviamente en nuestra adolescencia, en nuestra adultez, pues claramente que duele y duele muchísimo, ¿verdad? Ujú, Hay padres que están ausentes también, ujú, pero también al momento de que muere un padre ausente, también se siente algo, ujú, ¿sí? Hay padres que nunca estuvieron, pero al momento de que también hablamos de ellos o sabemos que mueren, también hay una emoción, también hay un sentimiento. Entonces, claramente que al momento de que muere esta figura, pues vamos a sentir muchas emociones. Y ujú, como lo sabemos, pues entramos en duelo, ¿verdad? ujú. Entramos en duelo, primeramente se entra en algo que se llama luto y después en algo que se llama duelo. ¿Qué pasa con los dolientes? ¿Qué pasa con las personas? Usted me dice qué características hay, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas personas que están sufriendo la muerte de ese padre? Todos somos diferentes, Caro. Todos somos diferentes y Sí, vamos a actuar muy diferente ante la pérdida, ¿verdad? ¿De qué depende? De nuestra personalidad. Entonces, esa sería una característica ante el duelo, la personalidad de cada uno de nosotros. ¿Sí, bien. Caro? Nos hablaba acerca de primero entrar en el luto, ¿no? ¿Nos pudiera decir a qué se refiere? Sí, el luto quiere decir llorar. Mm, ¿Sí? Entonces, cuando muere ese padre tan significativo para nosotros, entramos en esta etapa de luto. ¿Cuánto dura más o menos el luto? Puede durar, varía también, o sea, no es específico en las personas, sabemos que el duelo es individual. ujú, Entonces, cuando llega esta etapa de luto, luto quiere decir llorar, se presentan diferentes emociones encontradas. ujú, ¿Qué quiere decir esto? Muere mi padre y obviamente lo voy a extrañar, aparece el extrañar a esa persona, aparece el llorarle a esa persona, aparecen todos los porqués, Caro. ¿Por ujú, qué él? ¿Por qué ahora? ujú, ¿Por qué en este momento? ¿Verdad? Otra característica muy importante es cómo fue la muerte de mi padre.
si Ujú. fue una muerte violenta, si fue una muerte por enfermedad, cómo fue la muerte. También de eso depende cómo voy a llevar mi duelo. Después del luto aparece el duelo. Bien. Y entonces, ¿a qué nos estaríamos refiriendo cuando hablamos del duelo? El duelo es ese camino, Caro, que vamos a recorrer todas esas personas que hemos perdido a nuestro padre, o invariablemente no todas, sí lo vamos a vivir, como le digo, muy distinto, pero es esa etapa, ese camino, yo les llamo, es un camino también de las lágrimas, un camino de los porqués, un camino de por qué a mí, ¿sí? Ujú. Y es ese camino que vamos a ir caminando, y este camino de duelo es un proceso, ¿sí? Y que Es un pudiéramos, proceso, perdón, ¿sí? pudiéramos decir que es natural, ¿no? O sea, también en hacernos esas preguntas, el estarlo llorando, el duelar, pues es parte de esto. Claro, claro. Y fíjese que yo siento que es muy importante que las personas, que los dolientes sepan que es normal y Así que es es. natural lo que están sintiendo, porque hay muchos dolientes que dicen, es que siento que me estoy volviendo loca ahora que perdí a mi papá. Ujú, ujú, Siento que no puedo más, siento que estoy diferente, estoy actuando de otra manera, ¿verdad? Porque es necesario que ellos sepan que estas etapas, como sabemos que hay etapas y ujú, que también hay tareas en el duelo, ¿verdad? Que son normales y que son naturales y que tenemos que pasar esto para poder asimilar mi pérdida, ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, la pérdida de un padre es igual de dolorosa, no vamos a ponerle medida, pero Así es. es dolorosa al igual que cualquier pérdida, ¿verdad? No le vamos a poder a poner una medida ni decir duele más la muerte de un hijo, duele más la muerte de una esposa, la muerte de... No, cada uno la vamos a sentir diferente. Si usted me permite, Caro, comentarle, ayer vino una persona, la acompañé en su proceso que lleva. Ujú, Esta persona acaba de fallecer su esposa. ujú, Me dice ella, ya no quiero ir con mi suegra. Dice, porque siento que es una competencia de dolor. Dice, cuando voy con mi suegra, ella me dice, es que tú no sabes lo que estoy sintiendo, yo era su mamá, ujú, ujú, ¿sí? ujú. Y él me dice, pues sí, pero yo era su esposo. Entonces ya no quiero ir porque es como una competencia de a ver quién sufre más, ¿verdad? Y es a lo que ahorita nos referimos, Caro, que Ujú. no es medir el dolor, a nadie le duele más ni menos, Así. cada quien lo siente a su manera, ¿verdad? Y claramente que la muerte de un padre, aunque sea ausente, aunque sea un padre presente, claro que va a doler, porque es una figura muy importante desde que somos niños. Y sobre todo, maestra, que es una figura única, ¿no? Eso Ujú. también lo hace, o sea, así como la madre, el padre son totalmente únicos y son de estas pérdidas o de estas muertes que, como esas, o sea, no por comparar, pero no va a volver a ocurrir otra, ¿no? Claro, Entonces, exactamente. lo importante también de dedicarle tiempo a conocernos en medio del proceso de duelo, a saber qué ocurre con nosotros, ¿no? Después de la muerte, después de la pérdida de esa relación. Claro. Y mire, antes de mencionar lo que ocurre con el doliente, Caro, ahorita que usted menciona esto, que es única la pérdida, yo recuerdo, si me permite también comentárselo, ¿Sí? yo recuerdo a una persona que también acompañé, a ella falleció su hijo, el hijo mayor de ella, y ella me decía, yo llevaba una relación tan buena con mi hijo que para mí era como mi padre, decía ella. Dice, cuando muere mi hijo, es como si me quedara huérfana otra vez, porque murió mi padre y Ujú, muere mi hijo, que yo lo veía como mi padre, y es como si me quedara huérfana otra vez. ujú, Fíjese ujú. cómo son todos estos procesos tan diferentes, ¿verdad? Sí. Y usted menciona ahorita qué pasa con los dolientes, ¿verdad? ¿Qué Ujú, pasa con los que nos quedamos sin padre? ujú. También le pido permiso a usted para comentarlo. Sí. Yo no tengo papá. Yo, falleció mi papá, falleció primero mi mamá y después fallece mi papá. Y es como quedarme sin nada, Sí. ¿sí? Es totalmente quedarme sin nada.
al momento de que muere un padre, ¿qué pasa con el doliente? Pasa todo, Caro, Ujú. pasa todo totalmente, ¿verdad? Las personas se sienten vacías, nos sentimos vacíos, nos sentimos que ya no está ese sostén, que ya no está esa figura de protección, Así esa es. figura de cobijo, que Ujú, ya no está esa figura que el papá en nuestra cultura mexicana es el proveedor, es el que protege, es el que está ahí para cuidarnos, es el que cuida, el que protege. Y cuando se va ese papá, es como si nos quedáramos vacíos. sí, Es como si nos quedáramos, perdón la palabra, pero encuerados, Caro. sí, como solos en el mundo. Exacto. Es como si ya no estuviera quien nos protegiera. Y nos quedamos tan vulnerables, Caro, que yo me recuerdo a mí misma cuando fallece mi papá, que me quedé huérfana totalmente. Ujú, A veces alguien me decía alguna palabra, hasta mis propios hijos, y yo me sentía tan ofendida, Caro. Y yo decía, ¿por qué me están diciendo esto? Si ya no hay quien me proteja, ¿verdad? Ya no hay quien me defienda, ¿sí? sí. Y entonces nos quedamos muy vulnerables, Caro. Ujú, Nos quedamos vulnerables, nos quedamos expuestos, nos quedamos solos, nos quedamos vacíos totalmente y esa vulnerabilidad se queda tan a piel de, tan a flor de piel, perdón, ujú, que cualquier cosita que nos digan es como una ofensa tan grande para nosotros, ¿verdad? Y para todos los que han perdido a su papá. ¿Sí? sí. Entonces pasa de todo, Caro. ¿Qué pasa con esos dolientes? Vuelvo a repetirle, nos quedamos desprotegidos, nos quedamos sin esa figura tan importante y nos quedamos solos, ¿sí? Sí, maestra, y le agradezco mucho la confianza, ¿no? Para vulnerarse y en reciprocidad le comparto, ¿no? Le hago segunda, porque creo que también se vale hablar, ¿no? Desde la parte humana, creo que es lo más importante, ¿no? Desde cómo lo vivimos. Eh, yo recuerdo con la muerte de mi padre, yo tengo a mi madre viva, pero con la muerte de mi padre, haber experimentado emociones, que yo no conocía en mí. ¿No? Entonces, forzar, es un proceso que de alguna manera te obliga a colocarte de otra manera diferente frente a la vida. Recuerdo también haber tomado decisiones muy importantes para mi vida a raíz de esa muerte. O sea, encontré como un empuje que me dijo, ya, o sea, perdí a mi padre, o sea, vale la pena que yo viva y que me arriesgue en algunas cosas. Ese dolor lo pude transformar en un suspiro de decir, arriesgate, atrévete, o sea, deja de estar perdiendo el tiempo, ¿no? De estar con miedos. Y también que depende cómo se haya, fallecido la persona, porque yo tuve la oportunidad también de poderme despedir de él, acompañarlo en un proceso de 3 años de enfermedad. Entonces, esos 3 años fueron bien dolorosos, pero después entendí pues que qué fortuna tuve de poderlo acompañar, ¿no? O sea, de poder hacer su voluntad anticipada, de hablar acerca de la muerte, de acompañarlo en sus temores, en los míos, o sea, de vulnerarnos. Y bueno, pienso entonces, ¿no? En las personas que a lo mejor no han tenido esa oportunidad y pues toda la serie de cosas que pasan, ¿no? Lo hablábamos con otro profesional que decía, o sea, los asuntos pendientes también, ¿no? O sea, cuando muere papá, algunas cosas que no se apalabraron, algunas cosas que no se dijeron, ¿no? Y entonces también se vuelven pendientes. Sí, exactamente. Y fíjese qué oportunidad tan grande nos da la vida de despedirnos de nuestros padres, ¿verdad? Así es, Lo que no se vivió ahora con la pandemia, ¿verdad? así es. Fueron muchas personas que no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, ¿sí? No hubo esa oportunidad y claro que ahora pues lo están viviendo y lo están sufriendo, ¿verdad? Porque no se hubo esa oportunidad de despedir esos rituales tan importantes, ¿verdad? De Sí. despedida. Entonces no hubo esos rituales y claro que duele ese no haber esos rituales. Y yo le mencionaba estos factores, Caro, de cómo mueren, ¿verdad? Nuestros padres. Es un factor muy importante, Sí. ¿sí? Cuando ellos están enfermos, a veces en ocasiones, pues esperamos la muerte, ¿verdad? Ujú. Y más
dicen, o más si estamos viviendo un duelo anticipado, ¿verdad? Así es. Cuando dicen a tu papá le quedan 4 meses de vida, le quedan 3 meses de vida, estamos viviendo un duelo anticipado, pero pues estamos esperando la muerte. Y Ujú. es muy diferente a esperar la muerte que a que llegue una muerte inesperada, ¿verdad? Sí, Tengo sí. un pacientito que lo estoy acompañando, que murió su papá de un infarto y fue una muerte totalmente inesperada. Y él me dice claramente, es que ¿por qué así? ¿Por qué mi papá muere así? ¿Verdad? Ujú. Entonces hay muchos porqués dependiendo mucho de la muerte. Hay personas que mueren por muertes violentas también, Así. papás que han muerto por muertes violentas y que también no nos explicamos qué está pasando. Hay duelos, Caro, que son duelos por separación, ¿verdad? Ujú. Porque me secuestraron a mi papá, porque se fue mi papá, ya no supe nada de él, ¿verdad? Así. Entonces son duelos ambiguos, ¿sí? Exacto. Ujú. Que no sé si vive o no sé si muere, y no sé de qué manera llorarle, dicen las personas. No sé si llorarle porque murió, no sé si llorarle porque no aparece, ¿sí? Entonces fíjese cómo el duelo ante la pérdida de un padre, sea por muerte, sea por separación, sea por enfermedad, sea por como sea, ahí está presente. Y cuando enferma un padre, estamos en duelo también, porque ese padre ya no es el mismo que era antes, ¿sí? Lo vemos en cama, lo vemos enfermo y ya no va a ser mi vida como era antes, ¿sí? Ante la muerte también de ese ser querido tan importante, mi vida ya no va a ser como era antes. Ya no voy a vivir como era antes, ya lo voy a recordar, ya voy a tener otras, a lo mejor otros trabajos, otras actividades donde ya no va a estar él, Ujú, ¿sí? ujú, Y ahí es esa casa de esos papás donde ya no va a estar él. ujú, Voy a ujú. estar viendo esa cama donde él se acostaba y ya no está él. Esa silla donde él se sentaba ya no va a estar él. Y a veces nos dicen las personas, Caro, ya es tu vida normal. Sí. Pues ya no es normal la vida y es diferente, ¿verdad? Ahora sí que puedo yo mencionar que tal vez es otra normalidad, ¿verdad? Donde me voy a adaptar a mi pérdida, donde voy a adaptarme a esa pérdida tan dolorosa de esa figura que ya no va a estar, ¿verdad? Y que Ujú. todos estos factores van a influir, estos factores de cómo perdí a mi papá, cómo es la pérdida, cómo fue la muerte, va a influir a cómo voy a asimilar su pérdida también, ¿sí? Y sobre todo lo importante que es saber que, aunque se pueda sentir como algo que nos rebasa, como algo de lo que no vamos a poder, de lo que no le encontramos un final, pues saber que sí, sí se va a poder, ¿no? Es la parte de poder encontrar un acompañamiento adecuado, un profesional que nos pueda también ir normalizando nuestra sintomatología, ¿no? Y no cuidar sobre todo los que estamos como familiares o amigos o compañeros de quienes están en un duelo por la muerte de papá, pues sobre todo tratar de validar el sentimiento del doliente, ¿no? En esto que usted menciona, es muy importante, por ejemplo, y me gustaría ponerlo aquí, la culpa, Caro, ¿sí? A veces nos sentimos culpables por muchas cosas, como también lo mencionó usted, por no haberme despedido, por no haberle dicho lo que yo quería decirle, porque a lo mejor en un mes antes me enojé con mi papá y ya no le hablé y mi papá falleció, ¿verdad? Y ahí está esa culpa, es que ¿por qué no le hablé antes? Es que ¿por qué no me despedió? A lo mejor mi papá me dijo, oye hija, oye hijo, quiero que vengas a visitarme porque te quiero platicar algo. ¿Sabes qué, papá? No tengo tiempo. Mejor luego voy. Y muere mi papá y ahí está la culpa, ¿verdad? Y es cuando empezamos a decir, es que si yo hubiera ido, es que si yo le hubiera dicho, es que si yo hubiera estado en ese momento, ¿verdad? Es que si yo me hubiera despedido de él. Y la culpa, Caro, destruye. Así es. Cuando está esa culpa, nos destruye y a veces nos es muy difícil elaborar mi duelo cuando está la culpa ahí de frente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay que deshacernos de esa culpa? Vernos y visualizarnos y vivirnos por el amor,
¿verdad? Por el amor que yo le tuve a ese padre, Ujú. no por esa culpa, sino al contrario, voy a recordar a ese papá con ese amor que yo le tuve, ¿verdad? Y volviendo un poquito a los papás que no estuvieron, ¿verdad? Sí. También recordarlos con el amor. Tal vez fue un papá ausente, pero no lo voy a criticar, no lo voy a juzgar. Voy a decir, mi papá no estuvo y ya murió y tal vez no estuvo presente. ¿Por qué? No sé. Él tuvo sus razones Ujú. y voy a respetar su decisión. Si él no estuvo conmigo como padre desde que yo era niño, no me toca juzgarlo a mí, Correcto. ¿sí? Voy a respetar su decisión y voy a vivirme con el amor que yo le tengo a él, ¿sí? Tú fuiste mi padre, ¿por qué no hasta decirte perdono y me perdono a mí por haberte en algún momento juzgado y te dejo en el lugar en donde tienes que estar, ¿sí? Si somos católicos o de la religión que seamos, decirle a Dios, Caro. ¿A Dios qué quiere decir? Su nombre lo dice si separamos la palabra a Dios, ¿sí? Ujú. Te dejo con Dios, papá, Ujú. ¿sí? Y yo me quedo aquí y no te juzgo, al contrario, me vivo de amor contigo, me visualizo con amor hacia ti, ¿verdad? Y de esa manera, Caro, se va quitando esa culpa poco a poquito, porque la culpa nos destruye, la culpa nos va a destruir y no nos va a permitir elaborar nuestro duelo. ¿Sí? Por eso es que hay duelos patológicos, ¿verdad? Por eso hay duelos que no se han caminado, que no se han vivido, y que empezamos a modificar nuestros comportamientos, ¿sí? Un duelo no vivido es un duelo que crea culpa, ¿sí? Que dicen, es que si yo le hubiera dicho, es que si yo esto, ¿sí? Y sabemos que hay dos culpas, Caro, hay dos tipos de culpa, una culpa racional y una culpa irracional. Y ante las pérdidas de un ser querido, en este caso de un padre, pues son culpas irracionales, Ujú. ¿sí? Así es. Porque decimos, si yo hubiera estado con él, tal vez no hubiera muerto. Si yo hubiera llegado a tiempo, tal vez no hubiera muerto. Pues no, son culpas irracionales, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta también esto, ¿verdad? Cómo me vivo y cómo trabajo mi culpa, ¿sí? Sí, no colocarnos en una postura de víctima, sino de hacernos responsables de eso, ¿no? Porque en realidad a lo que invita es hacernos a responsabilizarnos, pues muchas veces sufrimos más por lo que nos estamos imaginando que por lo que realmente ocurrió, porque si nos mantuviéramos en el plano del objetivo, pues muchas de estas interpretaciones desaparecen, ¿no? De manera inmediata. Y me parece muy hermoso, pues, como lo plantea, ¿no? La parte de es respetar también a ese otro, que es tan humano como yo y que cometió sus errores como lo hemos cometido todos y que tendrá su propia historia y sus razones por las que decidió ausentarse o estar presente como lo haya podido estar, como toda su capacidad le dio para estar, ¿no? Exactamente. Y es ese respeto, Caro, es Ujú. ese respeto, como usted lo acaba de mencionar, hacia el otro. Y bueno, yo me quedo en paz. O sea, al momento de decir, yo respeto tu decisión, papá, si no quisiste estar conmigo, no importa, Ujú. no importa. Yo aquí estoy ahora agradeciéndote la vida y obviamente pues honrándote, ¿verdad? Tal vez no te conocí, tal vez nunca estuviste presente, pero a mí no me toca juzgarte, ¿verdad? Yo te despido, a lo mejor a veces nos enteramos ya cuando somos grandes, ¿sabes qué? Pues murió tu papá. Ah, bueno. Entonces yo me despido de mi papá, a lo mejor no lo conocí, pero cierro mis ojos, me imagino cómo fue y me despido de él, ¿verdad? Y Ujú. esto me va a crear mucha paz y mucha tranquilidad. Ujú. Y más, y por el otro lado, es decir, para aquellos que tuvieron la oportunidad de vivirse con su padre, de tener una relación cercana, me pregunto, por qué ha pasado, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? O sea, con las cosas, con las fotos, con las cenizas, o sea, son temas que de repente pueden provocar mucho conflicto en el doliente, puesto que, pues, por la relación y el vínculo que hubo. Ujú. Sí, claro. Fíjese que ese apego y ese vínculo es muy, muy fuerte. Cuando aparece esta muerte de papá, también se lo comparto, si me lo permite usted. Sí, adelante. Eh, Este, yo creo que cuando muere mi mamá,
creo más o menos como a los 2 o 3 años, empezamos a regalar la ropa de mi mamá, fíjese, Caro, porque pensamos nosotros que era el momento. Entonces, ¿qué hacer con todas esas pertenencias? Es muy sano hablarlo, si somos varios hermanos, si todavía está mamá, hablarlo entre todos y decidir qué hacer y cuándo hacerlo, ¿verdad? Así. Y si nosotros queremos, si eso nos hace feliz, si nos hace sentir contentos, pues claro, nos podemos quedar con algo que sea significativo, no sé, una gorra, una chamarra, un suéter, el reloj, no sé, cualquier cosa, pero algo que me haga sentir a mí que ahí está presente mi papá, ¿verdad? Pero con esas cosas, esas pertenencias, sí es muy importante y es sano también hablarlo entre toda la familia, entre todos los hermanos y ponernos de acuerdo qué hay que hacer con eso, ¿verdad? Porque a veces, bueno, lamentablemente cuando muere un padre, que es esa figura tan importante de respeto, de valor también, se crean muchas peleas, Caro, entre la familia. Ujú, Y ya no está el papá y a lo mejor hasta a veces a la mamá la hacemos a un ladito ujú, y empezamos a pelear por las cosas materiales, ¿verdad? Y a veces hasta ni nos hablamos ya entre hermanos. A veces decimos, yo ya no le hablo a mi hermana porque se quiere quedar con las tierras de mi papá. Yo ujú, ya no le hablo a mi hermano porque se quiere quedar con la casa. Y a la mamá la dejamos a un lado, ¿verdad? ujú, Pero bueno, aquí lo ideal es hablarlo, hablar qué va a pasar con las cosas y hacerlo en el momento que sea el indicado para toda la familia y cuando lo decida la familia, ¿verdad? No podemos decirle a la familia, ya deshazte de las cosas de tu papá, ya hay que tirar la ropa, ya hay que repartirla, ¿no? Es decisión de toda la familia. Y en cuanto a las cenizas, Caro, creo yo que también es decisión de la familia. Yo siento que no es sano el tener por mucho tiempo las cenizas en casa. Hay muchas personas que deciden tenerlas un año e inmediatamente llevarlas al lugar donde deben de estar. Hay personas que al mes las llevan, hay personas que se han quedado con ellas mucho tiempo ujú, y yo se lo digo por experiencia con alguien que acompañé, se tornó patológico todo esto, Carmen. ujú. Vuelvo a repetir, depende de la personalidad de cada doliente, pero para algunas personas se torna patológico porque empieza a cambiar el comportamiento, ¿sí? Ujú, ujú, Empezamos a decir, ya hablé con mi papá y sí me dio permiso de ir a la fiesta y me arrimo a sus cenizas y le pido permiso, oye papá, ¿sabes qué? Me voy a ir de viaje, ¿cómo ves? ¿Te vas conmigo? Y me llevo las cenizas a donde voy, ¿verdad? Oye, papá, ¿sabes qué? Voy a ir a un viaje de trabajo, vente conmigo. Y lo ujú, decimos, ¿verdad? Me traje a mi papá conmigo, ¿sí? Hay rituales muy bonitos, Caro. Hay personas que han puesto a lo mejor en un dije poquita ceniza de ese papá y lo traen en su pecho. ujú, Hay personas que en un llavero, pero no necesariamente toda la urna, ujú, sino que hacerlo también hablarlo y decir, bueno, ¿cuándo vamos a ir a depositar a nuestro padre al lugar donde él desea que esté o ujú. donde él nos dijo que iba a estar? Pero sí es hablarlo en familia. Si a lo mejor nada más solo es un hijo y ese hijo decide, yo mañana llevo las cenizas, perfecto, ¿verdad? Si Claro. solamente quedó el hijo o la mamá, pues también perfecto, es hablarlo entre ellos. Pero la decisión se toma conforme lo digan la familia, el momento y el día que ellos lo decidan. Así lo creo yo, Caro. Sí, y estoy de acuerdo, maestra, en cómo lo plantea, porque creo que es una decisión a veces personal, otras veces va a ser familiar, ¿no? Y que a final de cuentas es justo esa es la que cada proceso es único, es especial, es diferente. Y sí solamente poner atención en cuanto se empiece a tornar ya en cambios en la conducta, ¿no? Empezar a estar teniendo a lo mejor ya estos apegos o estos diálogos, ¿no? No estoy diciendo que una persona no pueda hablar en voz alta y expresar sus sentimientos frente a las cenizas, ¿no? No estamos hablando de eso,
sino ya estamos hablando de que su vida, en su vida cotidiana, ¿no? Ya se ve también como influenciada por la presencia, ¿no? De las cenizas, es distinto. Ujú. Claro, yo creo esa es la palabra, Caro, esa influencia, ¿verdad? Ese cambio de comportamiento ante esa urna que tengo ahí. Sí puedo hablar, inclusive a la fecha, se lo puedo decir yo hablo con mi mamá, ¿verdad? En la foto que tengo, ay papá, ay mamá, fíjate que esto, y no es malo, y Claro, no me salgo de la normalidad, si lo pudiéramos llamar así, ¿verdad? sí, Pero sí hay otras ocasiones en que sí se vuelve ya patológico y donde cambia mi conducta, ¿verdad? En ocasiones se puede decir, es que mi papá no me deja ir a la fiesta y me claro, tengo que quedar aquí porque mi papá no quiere, mi papá, ¿cómo lo voy a dejar solo aquí? Él ya se exacto. puso triste porque me voy a ir, pues no, mejor aquí me quedo, ¿sí? Sí. Entonces esos cambios de comportamiento es cuando ya nos están hablando de otra cosa diferente. Claro, porque lo que usted decía, ¿no? La parte de hablar de repente, o de orar, ¿no? Es distinto, puesto a final de cuentas lo hacemos si tenemos alguna religión o alguna creencia, ¿no? O sea, también es algo que no es, que es inmaterial, ¿no? Pero eso de alguna forma tampoco es algo que pueda afectar nuestra normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, Y esto me parece importante, sobre todo para los que acompañamos a otros, no nada más como terapeutas, sino como amigos, familiares, la parte sí. de acompañar nada más, de Ujú. respetar el proceso, ¿no? Y de dejar que la otra persona lo viva conforme a lo que necesita. Y entonces los que estamos fuera del proceso, pues calmar nuestra angustia, ¿no? Y revisar qué es lo que pasa con nosotros con ese dolor. Sí, fíjese qué importante lo que acaba de decir, Caro. A veces cuando muere ese papá y yo soy amiga o soy familiar de los dolientes, inmediatamente digo, hasta ya lo voy pensando, a ver, ¿qué le voy a decir? A ver, le voy a decir esto y esto y esto, ¿verdad? Mm, Y es acompañar, como lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, acompañar es estar, Caro. ujú. Nada más estar, ¿verdad? Sí. Sin decir nada, tal vez, a lo mejor nada más tocar el hombro, tocar la mano, tomar de la mano, tomar del brazo, abrazar, nada más es eso, ¿verdad? Y a veces sí decimos, a ver, ¿qué le voy a decir? A ver, le voy a decir esto, le voy a decir lo otro, le voy a decir aquello, pues no, solamente es acompañar a esa persona, porque pues la muerte de un padre es tan significativa que cualquier palabra que se diga en el momento, aunque yo haya perdido un padre, no es lo mismo, ¿sí? Mm, Son obviamente, como lo acabamos de decir, factores muy, muy independientes. El duelo es único, individual, y también depende mucho el apego, la cercanía que yo tenía con ese papá, ¿verdad? ujú, Si era una cercanía totalmente donde yo iba con mi papá a todos lados, donde mi papá era esa figura tan importante, donde yo pedía permiso a él, donde yo tomaba en cuenta sus consejos, donde había toda esta cercanía, claro que todo lo que me digan los demás no me va a servir. Entonces me sirve más un abrazo, me sirve más el que estén ahí conmigo y que yo vea que están ahí mis amigos, a que me digan algo, ¿verdad? Todo esto es un proceso y va paso a paso, va pasito a pasito, vamos a ir asimilando poco a poco, pero bueno, la muerte de un padre sí es una muerte muy dolorosa y entre las pérdidas que tenemos los seres humanos, bueno, sabemos que no sé, algunos autores lo manejan diferente, pero sabemos que la muerte de un hijo es la muerte, una de las muertes más dolorosas que puede haber. sí, Enseguida la muerte de los padres, ¿sí? Perdón, de la de pareja la y pareja. enseguida, ajá, de la pareja y después la muerte de los padres, ¿verdad? Ujú. Pero obviamente pues depende mucho de muchas características del ser humano. Ujú. Y creo también que depende mucho del rol, ¿no? Es decir, qué tan presente estaba papá en mi vida, ¿no? El rol que tenía, si era quien me acompañaba, me sacaba del apuro, ¿no? O me ayudaba con la mecánica del carro, o hacía los trabajos más difíciles, ¿no? En este rol que a veces se asigna a lo masculino, que no es exclusivo, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ahora que no está, todo el reajuste familiar, ¿no? De lo que hacía él y ahora, ¿cómo nos vamos a reorganizar que no está, ¿no? Eso también, ¿no? Los reajustes.
Fíjese que es un cambio total, ¿verdad? Es un cambio total porque como lo decía usted, esa figura tan importante, como lo decíamos a un inicio, de cuidado, de protección, se va. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Ujú, Para los hijos, claro, como para la esposa cuando se queda la mm, esposa, ¿verdad? Me decía una señora, es que mi esposo, él iba al mandado, él pagaba la luz, él pagaba el agua y ahora no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Y es un cambio social, es un cambio familiar, es un cambio emocional, es un cambio físico, todo, mm, todo es un cambio total, ¿verdad? Para irme adaptando poco a poquito a mi pérdida, pero mientras pasa esto, estoy cambiando, es un cambio hasta en el trabajo, en la escuela, en todo. Voy a cambiar porque ya voy a llegar de la escuela y ya no va a estar ese papá que me diga cómo te fue, hijo, en la escuela. Oye, hijo, vente, vamos a jugar al fútbol, ¿sí? Ahorita tengo una personita que estoy acompañando también, que ella falleció su papá, lamentablemente fue asesinado y hablo de su papá con ella, yo me estoy metiendo poco a poquito con ella para manejar su duelo. Ella tiene 7 años, 8 años, ujú, y le pido permiso, Caro, siempre que voy a hablar de su papá a ella. Y en esta última ocasión que la vi, yo le decía, ¿quieres que hablemos un poquito de tu papá? Y ella inmediatamente se le llenan sus ojos de lágrimas y me dice, no, ujú, no ujú. quiero hablar de él. Claro, está este cambio, ¿verdad? Ella me dice la mamá, ella no quiere ir a la escuela, ella llora mucho, ella está muy intolerable, ella está peleando mucho con el otro niño, pues claro, Claro. murió, ¿sí? Y todos estos cambios se van a ir presentando ahí y claro que se necesita una asimilación, una acomodación ante esta pérdida, ¿verdad? Asimilar la realidad de mi pérdida. Es Ujú. una realidad y voy a estar asimilando poco a poco, voy a estar aceptando poco a poco esta realidad. Y claramente que con los niños, pues también los niños lo van a sentir. Es un cambio total, ya no está ese papá que va a jugar conmigo al fútbol, ya no está ese papá que me va a abrazar, que me va a cargar, que va a estar jugando conmigo, que me va a estar haciendo cosquilla, ya no está, ¿sí? Y eso duele, y duele muchísimo. Sí, lo importante de no patologizar esas conductas, ¿no? Porque después rápidamente se tiende a la medicación, ¿no? O a querer poner algún diagnóstico. No digo que no se use cuando sea necesario, ¿no? En casos de, obviamente, de un riesgo mayor, un riesgo latente hacia la vida. Pero también lo importante de que entendamos que estar en duelo no es estar enfermo, ¿no? O sea, estar en duelo no es estar con un diagnóstico o estar en una situación así patológica, no es desde ahí, o sea, estás en una situación de dolor y el dolor nos puede llevar a una serie de conductas, pensamientos y sentimientos que muchas veces pueden ser novedosos y entonces Claro, tenemos que tener toda la paciencia para conocerlos. claro, exactamente. Y fíjese que esta antesala, ahora sí que, como usted lo acaba de decir, no es una enfermedad. Por eso es que decimos que el duelo no se cura, porque no es una enfermedad. Ujú. El duelo es un proceso y el duelo se camina. Vuelvo a repetir, y a mí me gustaría mucho que quien esté escuchando, quien vaya a escuchar esta conversación, sepan que es muy importante que los dolientes se den cuenta que están viviendo, ¿sí? Que hay este enojo, ¿sí? Que hay estas etapas del duelo, que está el enojo, que está la negación, que está la tristeza, que está la negociación, ¿sí? Y que muchas personas dicen, es que ¿por qué me estoy enojando con Dios? Porque falleció mi papá. ¿Por Claro, qué me enojo con él? ¿Me va a castigar? No, no te va a castigar. Tú enójate con quien te quieras enojar, ¿verdad? así es. Y el duelo no es una enfermedad, entonces no tenemos por qué dar medicamento. Como usted lo dice, va a haber ocasiones que se necesite, pero esta tristeza, este duelo que está viviendo, tiene que ver con su dolor, con esa muerte tan significativa. Entonces hay que vivirla, hay que caminarla. Por eso el duelo no se cura, el duelo se camina, Y me ¿sí? gusta Y cómo
cómo lo plantea, maestra, porque alguna vez alguien me dijo, precisamente una tanatóloga, de que el duelo no es un ciclo que vamos a estar cerrando, porque cuántas veces hemos escuchado estas frases, ¿no? Del ciclo que se cierra, ¿no? Y entonces vamos esperando a ver dónde vamos a encontrar ese cierre, ¿no? Y pensar que cerramos y ya, listo, ya no volvemos a saber del... Y no es así, no pasa eso. Claro que no. Y mire, una vez una persona me dijo, es que vengo porque precisamente había muerto su papá. Dice, y vengo para que me ayude a olvidar, ¿verdad? Y yo les digo, y lo comento y lo comparto aquí en su espacio, Caro, que la persona nunca se va a olvidar, Claro que no. nunca tampoco va a dejar de doler, Ujú, ¿verdad? El duelo, el dolor, perdón, es inevitable. El sufrimiento es opcional. Sí voy a dejar de sufrir, mas nunca me va a dejar de doler mi pérdida. ujú, ujú. A la fecha, si yo ahorita tengo 18 años que falleció mi mamá y todavía me duele, ¿verdad? Entonces Claro. no nos va a dejar de doler la muerte de mi papá, claro que no, pero sí vamos a dejar de sufrir y vamos a transformar ese dolor, es más bien ese sufrimiento lo vamos a transformar solamente. Ujú, Sí nos va a doler, vamos a verlo en la foto y nos va a doler que no esté, vamos a ver su ropa y nos va a doler que no esté, sí, claro, claro, pero tampoco lo voy a olvidar, porque formó parte muy importante de mi vida y toda la vida voy a decir, ese señor era mi papá, así ¿sí? es, Ese señor fue mi papá y nunca lo voy a olvidar, ¿sí? sí es. Entonces no es cerrar un ciclo, al contrario, es caminar este duelo, es caminar este camino, ¿sí? Es caminarlo poco a poco y en este camino me voy a encontrar con baches, me voy a encontrar con piedras, me voy a encontrar con un camino lluvioso, con un camino nublado, con un camino asoleado, ¿sí? Y estas son las emociones. A veces ese camino asoleado va a ser, me siento contento, me siento con ánimos y de repente llega en este camino otro espacio de lluvia en donde estoy llorando, otro espacio nublado en donde me siento triste, un espacio con un bache donde me caí y donde ahí me quedé atorado. Entonces es caminar este camino del duelo, ¿verdad? Es irlo caminando poco a poquito, pero reconocerlo, reconocer el camino y reconocer que en este camino ahí está todo esto, pero que voy a llegar a un lugar donde voy a asimilar mi pérdida y donde voy a decir, aquí estoy, te honro, papá, te voy a honrar. Te voy a honrar por lo que fuiste, por lo que me diste, ¿sí? Te voy a honrar y voy a hacer, ¿sí? Eso que a ti tanto te gustaba. ¿Te gustaba trabajar? Voy a trabajar pensando en ti, ¿sí? ¿Te gustaba la música? Voy a escuchar música pensando en ti. Y de esta manera estoy honrando a mi padre, ¿verdad? Y de esta manera nunca lo voy a olvidar. Siempre lo voy a recordar, pero ese dolor va a ser transformado, ¿sí? Va a ser otro dolor diferente. Sí, y ya para cerrar, maestra, lo importante, ¿no? De transmitir también la memoria a las nuevas generaciones, ¿no? Pues de quién fue nuestro padre, ¿no? Quién fue su abuelo, quién fue, su bisabuelo, ¿no? Lo importante porque es parte también de honrar, ¿no? Y de pasar a las generaciones que ya no está en la forma física, pero se queda con nosotros dentro de su esencia y su enseñanza que nos pudo dejar, ¿no? Exactamente, exacto. Y bueno, Caro, pues muchísimas gracias por la invitación y esta sería la moraleja, como usted lo dice tan bonito, que ese padre se quede en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, ese padre que tal vez ahorita en este momento alguna persona sus escuchas tal vez están en este momento de pérdida, de duelo, tal vez en este momento alguien perdió a su papá y créanmelo que él se fue físicamente, pero simplemente cambió de lugar. Él está en su corazón y en su recuerdo. Y ahí va a estar para siempre va a estar ahí. Y siempre lo van a recordar y siempre lo van a vivir si ustedes se viven con amor, no con culpa, sino con amor. ¿Sí? Sí.
Muy bien, maestra, pues le agradezco muchísimo el espacio, muy interesante como siempre. Y pues por supuesto que espero que pueda acompañarnos en este y muchísimos más episodios en donde la pueden contactar, sus datos, sus redes sociales. Bueno, pues muchas gracias, Caro, muchas gracias por la invitación y por su confianza. Espero pues los que escuchen este espacio estén atentos y tomen en cuenta, bueno, todos estos aspectos tan importantes. Y mire, Caro, pues si gusta, le doy mi teléfono. Mi teléfono es el 492-105-8887. Mi nombre es Cecilia Olvera. Tengo un Facebook, pero es un Facebook particular, igual si me quieren seguir ahí, también estoy como Cecilia Olvera, para lo que les pueda ayudar, pues con muchísimo gusto. ¿Es atención presencial y en línea? Sí, Caro, es presencial y en línea. Ok, muy bien. Pues bueno, le agradezco mucho, maestra, su tiempo y pues bueno, les agradezco a todos por este espacio. Es Comunidad Terapón, un espacio para la escucha y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, Caro, hasta luego.